Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Vamos a volver a uno de los temas excluyentes por estos días y que tiene que ver con el combate al coronavirus. Ya estoy en compañía del doctor Santiago Mirazo, que es investigador de Facultad de Ciencias, doctor en Virología. Gracias por estos minutos. A ti, muchas gracias. Bueno, venimos ahora de presenciar un brote en 33, justo en un momento que estábamos yendo... arañábamos el caso, llegar a 0 casos. ¿Qué dice eso sobre cómo está circulando el virus en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que tratar de hacer es no alarmarse. Digamos, la ocurrencia de brotes o pequeños brotecitos es bastante común, es probable que siga ocurriendo. Eso en parte está dado porque Uruguay ha tenido un comportamiento frente a la pandemia que ha sido exitoso. Hemos controlado la llamada primera ola de casos que pintaba muy mal al principio, que después fue muy bien controlada, básicamente por 3 razones: la velocidad de reacción por parte de las medidas que se tomaron, la responsabilidad de la mayoría de la gente. Eso fue crucial, y la pericia del control epidemiológico de los casos que se siguieron, se testearon y se aislaron. Eso evitó que los brotes se dispersaran. Entonces, al final de la ola, tuvimos un número de casos muy pequeño, relativo a otros países del mundo. Eso nos abre otra puerta, es decir, pasa la ola, pero después de esa ola todavía todos estamos muy expuestos al virus porque no hemos estado en contacto con él. Entonces, cualquier pequeño brotecito que aparezca puede ser riesgoso porque la población es toda vulnerable en general. Pero estos brotes van a seguir ocurriendo probablemente, no sabemos en qué medida, y mientras se logren controlar a través del rastreo epidemiológico, como ha ocurrido hasta ahora con todos los brotes en Uruguay, estaremos bien, pero no hay que alarmarse con esos brotes. Coincide entonces que de ahora en más lo que podemos esperar es, lo decía la semana pasada, creo, hace algunos días, el ministro de Defensa, en su calidad de médico, decía, tenemos que esperar que la pandemia continúe así por brotes en Uruguay. Nuestra sensación es que tenemos que convivir con la pandemia. Lo estamos viendo a nivel mundial en países que fueron muy golpeados de Europa Central. Han pasado sus primeras olas de casos y ya están en algunos casos empezando la segunda, o brotes que han aparecido luego del desconfinamiento. Es decir, que la pandemia no se extinguió, va a estar ahí. Uruguay es un país que está globalizado, tiene interconexión mundial. Entonces, la ocurrencia de brote a medida que los países empiecen a abrirse también es más frecuente. ¿Hoy hay circulación comunitaria, como en algún momento se dijo que sí había en Uruguay? No parece. Del virus. No parece. Si la hay, es muy poca, digamos. Bien. Digamos, la contención de los brotes rápidamente da la pauta de que la transmisión comunitaria, si la hay, es muy baja. Recién decías que estamos vulnerables porque como ha habido pocos casos en relación a otros países de repente, en realidad hemos tenido poca exposición al virus. ¿Qué se sabe hoy de los anticuerpos que genera el virus y si generan inmunidad? Bueno, después de una primera etapa de dudas respecto a la generación de anticuerpos, hoy tenemos más o menos claros que las personas infectadas generan una respuesta, generan anticuerpos primero, es decir, que el virus entra y la persona genera anticuerpos contra ese virus. Lo que no está muy claro todavía, porque ha pasado poco tiempo, es si esos anticuerpos son protectivos contra una nueva reinfección. Es raro que no lo sea, pero puede pasar. Podría pasar, ¿no? Podría pasar. Todavía no se sabe. Claro, hay mucho que se está investigando en el momento. Exacto. Y por eso tal vez a veces uno que no es investigador, que no está dentro de un laboratorio, ve algunas informaciones y dice, bueno, que está la ciencia yendo para atrás y para adelante. Claro. Y en realidad es porque se está analizando a tiempo real, digamos. Es eso. Esta es la primera pandemia en la cual se trabaja en tiempo real y que la sociedad ve realmente cómo se trabaja en ciencia. Si es un ida y vuelta constante y adelante y atrás hasta realmente entender cuál es la situación. Y respecto a la inmunidad, todavía no está muy claro si la respuesta inmune es protectiva o no. Sí se generan anticuerpos en la gran mayoría de los casos, pero no sabemos si es una respuesta inmune efectiva. Una de las cosas que no sucedió, por suerte, en Uruguay es que se saturara el sistema de salud y de hecho la cantidad de personas que fueron a cuidados intensivos, a CTI, no pasó de unas decenas en total. Ahora hay dos solamente casos de personas internadas en CTI. ¿A qué creen que se debe eso en comparación con otros países que han tenido un porcentaje de internación en cuidados intensivos más alto? ¿Puede ser que la cepa, que el virus que circula por acá sea menos dañino de repente? El porcentaje de internados respecto al total de casos no es muy diferente que otros países del mundo. Digamos, está en relación con eso y en eso nos mantuvimos más o menos igual el número de casos.
Entonces, bueno, salvo, depende, por ejemplo, con Italia no, porque, claro, porque tuvieron unas olas muy fuertes. Claro, hay países en los cuales fueron extremos, por ejemplo Italia, que el porcentaje internado por CTI estaba muy por encima de la media de la mayoría de los países. Pero Uruguay sí, en términos numéricos, tuvo pocos casos de CTI y eso marcaba un poco la pauta del número de casos totales. Es decir, a medida que se aumentaban los testeos a un número razonable de 800, 900 test por día y miramos los casos de CTI, decíamos, bueno, esta es realmente la foto, lo más parecido a la realidad que hay es esto, por los casos de CTI no aumentan, los casos de muerte no aumentan y entonces el número de casos reales es más o menos este. Respecto de las cepas que circulan acá, no está nada claro si son cepas más virulentas, menos virulentas. Eso es muy difícil de determinar solamente con la secuencia del genoma. Si la secuencia del genoma es informativa, sí, por ejemplo, para definir el origen de la cepa, cómo está circulando a nivel mundial, pero no tiene mucha utilidad en sí misma, solamente ella, para definir si la cepa es más virulenta, es menos letal, es más agresiva. Eso se requiere otro tipo de estudios más de virología más básica, más de laboratorio. Bien, ¿el virus puede mutar a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta eso que decía de que tenemos que convivir con esto y acostumbrarnos a que la enfermedad se mantenga? El virus muta constantemente, digamos, pero no hay que asociar la mutación con algo negativo. Exacto. Claro, no necesariamente va a ser volverse más dañino, digamos. No, ni tampoco más benévolo, digamos. O sea, el virus muta, su naturaleza es mutar si se adapta a los cambios en el cual se va moviendo el virus, distintas poblaciones, distintos países, distintas zonas más templadas, más frías. El frío muta constantemente y se adapta. No tiene una connotación negativa necesariamente, pero sí eso hay que tenerlo en cuenta al momento de desarrollar las vacunas. Las vacunas en general están diseñadas y desarrolladas para que esa variabilidad no afecte la efectividad de la vacuna. Entonces, lo más probable es que una vacuna que se desarrolle contra esta cepa de coronavirus proteja contra otras cepas que van a venir en los próximos años de coronavirus, que no es el caso de influenza. En el caso de gripe, el mecanismo de variabilidad que tiene gripe es totalmente distinto a este y puede generar, sí, gripe, cambios más drásticos, como ocurrió con la pandemia de 2009. Y eso me lleva a el trabajo que están haciendo en Facultad de Ciencias desde hace algún tiempito y que tiene que ver con secuenciar los virus respiratorios que andan circulando en nuestro país. Concretamente, ¿qué es lo que quieren determinar? Porque tiene que ver con el coronavirus, pero no solo. Claro, digamos, la mucosa respiratoria es como un nicho ecológico, digamos, hay múltiples habitantes, patógenos, bacterias, virus y demás, que se interrelacionan entre sí de diferentes maneras. Entonces, lo que se está queriendo ver es si el SARS, cuando llega y toma una posición dominante, por decirlo de una manera, en esa comunidad de patógenos respiratorios, queremos ver, entre otras cosas, si desplaza a los patógenos que habitualmente nos infectan en invierno, si gripe, adenovirus, otras bacterias, o si convive con ellos y de qué manera se interrelaciona con ellos. Esa comunidad de virus respiratorios se llama viroma. Es un conjunto de virus que son capaces de infectar el tracto respiratorio del ser humano. Entonces, dilucidar esas relaciones nos permitirá a nosotros ver si el SARS se asocia con otro patógeno y empeora el cuadro, o por el contrario, la presencia de SARS y otro patógeno hace que el cuadro sea más leve. Eso va de la mano con la secuenciación del SARS genómica y de todos los virus que habitan en esa comunidad respiratoria. ¿Cuándo van a empezar a tener resultados sobre esto? Ya estamos trabajando en eso, tenemos ya varias secuencias de SARS-CoV-2 completas. Tenemos secuencias de virus respiratorio sincicial, que es un virus extremadamente común en Uruguay, sobre todo en niños, donde es más peligroso. Y estamos ya avanzando muchísimo con eso. Bien. Bueno, estamos teniendo resultados muy interesantes. Doctor Santiago Mirazo, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer acompañarlos. Nosotros hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.